Bueno, empezamos con el apartado 16, que básicamente me dice que un newton es igual a no sé cuántas dinas. Pero en este momento, bueno, sí, Newton ya sabemos que Newton implica de kilogramo metro por segundo cuadrado. Entonces, antes de seguir con esa parte, hagamos un repaso de lo que... Esperen que busco la otra. A ver. Disculpen esto, pero... Lo que estoy planteando que antes de hacer el 16, tenemos que ver básicamente qué es lo que es la DINA. Bueno, sí puede ser que algunos ya lo hayan visto, lo que han leído los apuntes de teoría, puede ser que ya lo hayan visto, pero no importa, lo repetimos entre todos, como para que quede más claro. Antes de eso, le damos los buenos días a la profesora Claudia. Buen día, Claudia. Buen día, profe, buen día, pequeños. Buen Buen día. día. Buen día, profe. Bueno, Buen ya día. me fijo en los conectados. Gracias, profe. No, de nada, Claudia, nos estamos viendo entonces. Adiós. Chao, chao. Bueno, recordemos un poco de lo que habíamos visto, que también forman parte algunas de las cosas que voy a decir de el práctico. Nosotros habíamos visto lo que eran las unidades básicas dentro de por lo menos estos tres sistemas de unidades. Las tres unidades básicas que vamos a trabajar en tercer año para el CIMELA, por ejemplo, son el metro, unidad de longitud, el segundo, unidad de tiempo, y el kilogramo, que es la unidad de masa. Que sean las unidades básicas quiere decir que todas las otras unidades se van a formar como combinaciones de estas tres que estoy mencionando. De vuelta, eso en tercer año. ¿Estas son todas las unidades básicas del CIMELA? No. El CIMELA contiene 7 unidades básicas, de las cuales en tercer año nosotros vemos estas tres. Ahí en la guía están, y capaz que en clase también les he dicho, pero no me acuerdo bien si a ustedes o no, cuáles son las otras 4 que faltan. Esas 4 que faltan las vamos a ver, la van a ver cuando estén en cuarto año, cuando estén haciendo física 2, vamos a trabajar, vamos a hacer problemas con las otras 4 unidades que están faltando. Pero en todo tercer año nos vamos a manejar únicamente como combinaciones de estas tres y trabajamos con el CIMELA. El CGS tiene unidades muy similares, en vez de metro el centímetro, en vez de kilogramo el gramo, y bueno, y todos los sistemas toman como al segundo como unidad para medir el tiempo. En el sistema técnico de unidades es un poco distinto, no tanto en la unidad de longitud, que tiene la misma unidad de longitud que el CIMELA, y en el tiempo todos toman el segundo, pero fíjense en que ellos toman como magnitud básica, la fuerza en vez de la masa. Y para ello, la unidad básica, entonces, es lo que se llama el kilogramo fuerza. El kilogramo fuerza se puede escribir de dos maneras distintas.
Se puede escribir así, que es lo más conveniente cuando uno está escribiendo el práctico, qué sé yo, o en el pizarrón. Pero si estoy escribiendo en el Word o cualquier cosa, ponerle la flechita esa encima es bastante problemático. Quizás es por eso que se emplea también esta nomenclatura. Esas dos cosas quieren decir lo mismo y ambas se leen de la misma manera, kilogramo o fuerza. ¿Mm? Eh, todo lo que viene en estos casilleros son unidades derivadas. Recuerden que las unidades derivadas son combinaciones matemáticas de las unidades básicas. Por ejemplo, ¿qué viene acá en la fuerza? Bueno, ustedes ya me dirán, bueno, viene el Newton, bueno, pero si recordamos lo anterior, lo que hemos hecho en el práctico anterior, recuerden que Newton es la forma abreviada de decir kilogramo metro por segundo cuadrado. ¿Y qué viene acá? Bueno, acá viene lo que le corresponde. O sea, fíjense, en vez de kilogramo, ¿qué tendríamos que escribir acá? Gramo. Gramo. En vez de metro, ¿qué tendremos que escribir? Centímetro. 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 Y bueno, y el segundo, como es común a los dos sistemas, va a seguir quedando como segundo. Bueno, esa es la unidad de fuerza dentro del CGS. Pero también, al igual que en el CIMELA, en vez de estar diciendo cada rato kilogramo o metro por segundo cuadrado, lo decimos en forma abreviada de Newton. Ahora, en vez de estar diciendo en el CGS a cada rato gramo centímetro por segundo cuadrado, vamos a decir DINA. Y se abrevia como DIN. DINA es la unidad de fuerza que le corresponde eh, al sistema CGS. ¿En qué se mide la fuerza en el sistema CGS? Se mide en DINA. ¿Y a qué equivale una DINA? Una DINA equivale a gramos centímetro por segundo cuadrado. Como para completar este cuadro, lo único que nos quedaría por saber es en qué se mide la masa en el sistema técnico de unidades. Bueno, para ello le voy a decir que en realidad, para saber en qué se mide cualquier cosa, uno lo que siempre necesita es una formulita. Alguien diría, bueno, pero ¿cuál es la formulita de la masa? Bueno, en realidad nosotros sabemos, primero que nada, cualquier formulita es buena. Después, la única formulita que vamos viendo en física es la del peso. Peso igual a m por g. Pero de acá también podemos despejar la masa. Entonces, la masa nos va a quedar el peso sobre la aceleración de la gravedad. Y ahora sí, tenemos que recordar que el peso es una fuerza y que en el sistema técnico de unidades las fuerzas se miden en kilogramos fuerza. Y la aceleración, bueno, si en el CIMELA se mide metros sobre segundo cuadrado, y bueno, como tanto el metro como el segundo cuadrado son unidades comunes en los dos sistemas, la aceleración de la gravedad también se medirá en metros sobre segundo cuadrado en el sistema técnico. Si acomodamos esto un poco más, llegaríamos a lo siguiente. Y eso es lo que nos falta por decir acá. La masa en el sistema técnico de unidades se mide en kilogramos segundo cuadrado por metro. Y eso tiene una manera abreviada de decir, sí, eso sí tiene una manera abreviada de decir. Eso se llama unidad técnica de masa. No se mató mucho pensando cuál sería el nombre. La unidad en el sistema técnico de la masa se llama unidad técnica de masa. Como pone por acá, UTM es unidad técnica de masa.
Pero lo que nos pregunta el punto 16 del práctico número 1 es más simple. Me dicen un newton equivale a cuántas dinas. Bueno, pero ahí tenemos que recordar qué quiere decir newton. Bueno, ya de newton ya habíamos dicho que newton equivale a kilogramo metro por segundo cuadrado. Y dina, bueno, ahora tenemos que pensar o recordar lo que le acabo de decir, que dinas son en vez de kilogramo, gramo, en vez de metro, centímetro, y bueno, y segundo cuadrado, ¿no? Abajo. Y a esto lo vamos a resolver igual que resolvíamos todos los puntos del 15, creo que era. Sí, del 15, cuando hacíamos los cambios de unidades. Esto es un cambio de unidades compuesta. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente aplicar el mismo método. Primero copiamos tal y cual lo que queremos pasar. Y después lo multiplicamos por 1. Recuerden que esos 1 tienen que ver con los cambios de unidades. Y acá, digamos, una pregunta interesante. ¿Cuántos cambios de unidades implica esto? 2, 2. ¿Por qué 2? ¿O cuáles son esos 2? porque el segundo queda igual. Lo único que se cambia en el kilogramo y el metro. Muy bien. El kilogramo que va a pasar a gramo y el metro que va a pasar a centímetro. Porque el segundo no hay que pasarlo, porque el segundo, como en los dos lados está el segundo, no hay que pasar nada. Perfecto. Entonces, eso implicaba como 2,1 y esas 2,1 son como dos fracciones. Nunca se olviden eso. Y siempre escriban la fracción como así, con una raya horizontal. Acá en el primero, digamos que el primero tiene que ver para pasar de kilogramo a gramo. ¿Dónde vamos a poner kilogramo? ¿Dónde vamos a poner gramo? El gramo El kilogramo abajo. arriba y el kilogramo abajo. Bien. El kilogramo abajo, el gramo arriba. Digamos que esto segundo tiene que ver con el metro y el centímetro. ¿Dónde ponemos el metro? ¿Dónde ponemos el centímetro? Centímetro arriba y metro abajo sería, bro. Muy bien. Centímetro arriba, metro abajo. Esto lo hacemos para que esto sea simplificable, para que los kilogramos se puedan simplificar, los metros se puedan simplificar. Y bueno, yo siempre le voy a decir que den la unidad al más grande. Kilogramo más grande que el gramo, por eso 1 kilogramo, 1000 gramos. 1 metro y su equivalente, los 100 centímetros. Quiero que también se dé cuenta que cada una de estas fracciones en realidad sigue siendo un 1, que es lo que decíamos desde el comienzo. También podemos comprobar cómo en realidad se simplifican cada una de estas cosas. Y si vemos, trabajemos con los números. Bueno, arriba tenemos 1000 por 100, obviamente son 100.000. Y las letras, que son las unidades. Tengo gramo arriba, centímetro también arriba y abajo el segundo cuadrado, ¿no? Y bueno, y acá volvemos otra vez a decir qué era esto y qué era esto. El primero es Newton y el segundo que he marcado son Dina. Entonces, así respondemos a la primera cosa. ¿Cuál es la equivalencia entre Newton y Dina? Un Newton equivale a 100.000 dinas. Una cosa que le costó muchas veces, bueno, no es por eso nomás que han desaprobado. Pero acá, obviamente, acá y en el ejercicio 15 tienen que hacer todo el desarrollo hasta llegar al resultado. ¿Ah? No me van a poner simplemente que este un Newton igual a 100.000 dinas. No, obviamente acá hacer todo. Y lo único que sí, que no tiene desarrollo,
que dice que hay que acordarse, es la relación entre el kilogramo fuerza y el newton. Y acá simplemente hay que acordarse que un kilogramo fuerza equivale a 9,8 newton. Esta no hay manera de deducir esta relación. Esto es así porque por razones históricas, porque tiene que ver, digamos, con la historia de cómo ha nacido el kilogramo fuerza. Con eso, ¿no? De esta manera, entonces, de esta manera ya están todos los problemas que van a ir para este práctico, ¿no? Es cierto que el práctico consta de más problemas. Tenemos los problemas 18, 19, 20, 21, que vamos a ver hoy, pero que no va para el práctico. El práctico, ustedes tienen que entregarlo hecho hasta el problema 18, hasta el problema 17 inclusive, que es esto. Ahí se acaba el práctico. Hoy vamos a ver el 18, el 19, el 20, vamos a hablar de todo eso, sí que tenemos tiempo, que calculo que sí, pero no va eso para el práctico. Yo les quiero mostrar, a ver, antes de compartir, voy a preparar lo que quiero mostrarles. Algunos prácticos de gente que ha desaprobado. No por decir mirarlo a este que desaprueba, ¿no? Sino que no quiero que cometan ustedes los mismos errores que los otros. Y quizá para algunos es, así que por esa cosita tan simple podemos desaprobar, sí. No por esa cosita tan simple, sino porque simplemente va en contra de lo que yo les he dicho que tenían que hacer. Y lo vamos a poner de ejemplo también. Bueno, son 4 nomás desaprobados que tenía este curso, así que... Bueno. Bueno, están viendo, sí. Vamos a achicar un poco la imagen para que entre toda la hoja. Empecemos con Chocobar. Caso extraño de Chocobar, porque yo veo la primera hoja de Chocobar y digo, este chico está para un 10. Porque están viendo la hoja de él, parece perfecta, ¿verdad? Y sí, la verdad está muy bien, bueno, salvo en los márgenes que tanto el derecho como el izquierdo, que están cualquier cosa, no están respetando pero está muy bien escaneado, está clarito. Pero el error de Chocobar ha sido, bueno, que empezó bien y después ya ha hecho cualquier cosa. Acá en el punto 6 hace la mitad, porque no le ponen notación científica a nada de esto. Bueno, en vez de hacer 6, ha hecho la mitad del 6. Acá en el punto 7b les pide la equivalencia en unidades del CIMELA, él lo pone en kilómetros y kilómetros no pertenece al CIMELA, lo mismo para el otro, parece que no leen los enunciados. El 8 que lo hemos hecho en clase, digamos, con todos los cursos, bueno, no sé por qué él responde de otra manera, o sea, responde falso, pero como que en la justificación tendríamos que decir que es verdadero.
Pero acá, digamos, donde ya empieza a hacer ya cualquier cosa. Estos son los de los problemas. ¿Qué es esto de ponerme directamente los resultados? Aquí estos eran los problemas del calcular el peso de tal cosa, calcular la masa en la Tierra. Esto que directamente copia los resultados. ¿Sí? ¿Para qué? Para eso nosotros hemos hecho todos los cálculos, todos los planteos. Lo mismo con los problemas de los cambios de unidades. Esto de colocar directamente los resultados, eso me da la impresión como que, uy, tengo 5 minutos para copiar práctico. Bueno, hago esto nomás. Bueno, sí, bueno. Debido a eso, estás desaprobado. Así que, pero digamos que en cuanto a la presentación, la escaneada, por lejos el mejor. ¿Mm? Por lejos el mejor de los que han desaprobado. ¿Eh? Después tenemos a Devia. No hay márgenes. ¿Dónde están los márgenes de esto? Yo calculo que debe haber hecho con lápiz, cuando yo le he dicho claramente que tienen que hacerlo con fibra, que se note. Y si no tienen fibra, agarren una felpa. Este, no hay márgenes por ninguna parte, aparte que también está todo desordenado esto. Y acá ya empezamos ya con cualquier cosa. ¿Ve? La primera hoja como que está bien escaneada. Después la segunda ya parece como que le sacó una foto. Incluso se ven ahí la sombra del celular con la cual está sacando. Bueno, hay que mejorar esa parte. Y esto de presentar un pedazo de hoja. Chicos, cada hoja de esto es como si fuera una hoja del práctico que ustedes vayan a presentar. Supongamos si en esta hoja tienen escrito una partecita nomás como esta, no, no es que ustedes cortan una parte de la hoja y me presentan una tirita así de la hoja, no. Práctico se presenta con la hoja entera. Bueno, entonces acá, lo mismo. Aparte que está así apaisado. Bueno, esto está, la primera hoja estaba relativamente, estaba pasable, pero ya después el resto del práctico, no sé. Presentación pésima, también desaprobado de Arias. Arias yo creo que nunca entendió cómo es el asunto del escaneado. El escaneado no es una foto. Fíjense en acá al costado. Margen derecho, así es. La aplicación en general, bueno, bueno, es que tampoco no ha utilizado lo que yo le he recomendado. Utiliza Tab Scanner. Hay un montón de aplicaciones que escanean. Yo sinceramente probé varias y si le he recomendado, la que le he recomendado es porque a mí me parece la más sencilla y además la que le da más posibilidades. La que yo le he recomendado le da la posibilidad de hacer un recuadrito en verde de lo que ustedes quieren que quede como la hoja. Y ese recuadrito tiene que abarcar toda la hoja. Encima son con rayitas que se pueden mover, o sea, si está inclinado también lo pueden dejar bien. Si está chueco como este, también lo podrían dejar bien, pero bueno. Profe, ¿cuál sería el nombre de la aplicación? Está puesto ahí en la guía de trabajo práctico. De todas maneras, te lo repito, es Fast Scanner. Fast Bien, profe, de gracias. rápido y furioso. Fast to Furious. Fast Scanner. Ya te lo voy a escribir acá en el chat. A ver. Es que desaprueban por hacerlo con otra aplicación. Pero desaprueban porque esto está improlijo. Esto no corresponde a la presentación de un práctico. Ustedes imagínense que esto para mí es como si fuera la hoja que ustedes han presentado, que al costado tiene un manchón negro. Bueno, acá lo mismo, digamos, acá abajo, sigue teniendo con esta cosa. Bueno, pero este también desaprueba porque está requete incompleto. Fíjense en el problema 12, 13, 14 y 15, no los hace. Bueno, eso sumado más allá de que está todo muy prolijo.
Y bueno, este también es una mezcla de cosas. No, parece que no leen cómo tiene que ser el margen. No solamente está bien, no me han escuchado a mí, pero ahí está puesto en la guía. Además, para eso supuestamente uno graba las clases porque ahí estaba explicado cómo siempre los márgenes se toman desde el borde de la hoja. ¿Estos son 5 milímetros? No, ni loco. Bueno, no sé qué ha hecho esto. Y esto es fundamental. La primera hoja es fundamental. Bueno, acá el mismo error. Como que ya tomó parte del fondo de donde estaba apoyada esa hoja. No, eso no se hace. De vuelta, para mí como que ustedes, imagínense que cada una de estas hojas es lo que ustedes han presentado, ¿ah? Entonces tienen que estar pipí cucú. Bueno, por eso también ha desaprobado. Este. En realidad, de todo lo que han desaprobado, yo lo voy a volver a decir, el que está muy bien, lo voy a volver a poner. A ver, le pongamos alguno que haya aprobado. Vamos a mostrar uno que ha aprobado. Bueno, acá López tiene 9 más. A López le he dicho, no es necesario que hagas en color, porque, digamos, la aplicación que yo les recomendaba, Fast Scanner, le da la posibilidad para escanearlo en color, pero el archivo se hace muy grande. Con que lo escaneen en blanco y negro es suficiente, ¿eh? Si no, después medio como que les cuesta que se enviase por correo, ese tipo de cosas. Pero fíjense, ve cómo el margen de la hoja coincide con el margen de lo que yo estoy viendo. Eso está perfecto. Más allá que se notan bien cuáles son los márgenes. El rótulo está bien. De todas las otras hojas. Bueno, así tienen que presentar, chicos. ¿No? Presenta de otra manera. Como presenta Brito acá, devolvamos con Brito. Que su primera hoja es la más pasable. Pero de ahí más, fíjense en estos márgenes al costado. Después de vuelta vuelve a hacer lo mismo. La tercera hoja sigue haciendo lo mismo. Bueno, cuarta hoja vuelve a hacer lo mismo. Bueno, no, eso no. Bien, lo de López. Mal, lo de Brito, ¿eh? Bueno, espero que les quede claro con respecto a cómo no deben hacer las cosas, por lo menos. Lamentablemente también hay 3 personas que no han presentado el práctico, no sé por qué, ya después me dirán, bueno, sí, lo que pasa es que estaba enfermo ese día. Bueno, sí, hace 3 semanas que venimos trabajando con el práctico, lo hubieras hecho antes. Con ustedes también, tengo que quedar eso. ¿Cuándo van a presentar el práctico este? Bueno, ya con esto ya lo damos por terminado. Y entonces... Y entonces esto lo van a presentar hasta el viernes, este viernes, ¿no? Fijándome la fecha para anotar. Viernes 4 de junio. Tienen hasta este viernes 4 de junio, hasta las 12 de la noche, para presentarlo. Pueden presentar a las 11:30 de la noche, a las 11:45, a las 11:59. Llega a marcar el reloj del mail, que ya es el sábado con 1 minuto. Bueno, ya no está presentado a tiempo y automáticamente está desaprobado, ¿eh? En una semana entera como para presentarlo. Pero hay varios de ustedes que ya lo han ido presentando, porque en realidad, no varios, un par nomás.
A ver, ya me fijo exactamente, les digo. Y les contesto automáticamente yo, o sea, bueno, no es automáticamente, perdón. Yo les contesto cuando los corrija y le digo práctico aprobado o práctico desaprobado, ¿no? Ah, no, hay uno solo que ha presentado. Eh, también una cosa que les quiero aclarar. Sí, el práctico se aprueba con 4, pero solamente, pero como el 4 es muy baja nota, solo pueden sacar 4 en un práctico. El otro práctico que esté para 4 no le voy a poner 4, lo voy a desaprobar directamente, ¿eh? Así que eso también a tener en cuenta. Eh, bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta con respecto a los prácticos? Al práctico, a la manera de presentar. Profe, todas las hojas deben tener un margen, ¿verdad? No, No. no, de vuelta, todo eso dice en la guía. Lo que pasa es que ustedes no tienen la guía, yo le he ido tirando algunas hojas. Les vuelvo a decir, a ver, esperen, le saco el contacto del muchacho este. Vamos a seguir escribiendo cosas acá en el chat. 311-654-07. Bueno, ahí le he puesto ahí el celular de Andrés, que es el chico de la fotocopiadora. Él tiene, también está en un mensaje que he puesto ahí en el aula virtual. Él tiene la guía entera de física, porque algunas veces capaz que a mí se me olvide pasarle alguna, algún PDF que forme la guía, pero él la tiene la guía completa, ¿no? Y ya está ya anillada, todo lo demás, como para que no anden con la hoja suelta o los archivos sueltos por ahí que después pierdan una cosa. Es importante que la tengan, no es obligación, pero es importante con que la tengan porque si no, unas veces para ustedes se les traspapela las cosas y después hay cosas que deberían saber y no saben porque o se les traspapeló el archivo o ese día han faltado y nadie le ha pasado lo que tenían que hacer o leer, ¿no? Bueno, además también están los enunciados de los prácticos, los enunciados de todos los prácticos y esa guía viene con las respuestas, pero para el práctico 2 en adelante, ¿eh? Las respuestas numéricas de los problemas, de los prácticos. Bueno, fuerte recomendación, compren la guía. Ahí Andrés trabaja por la zona céntrica, pero como él está de cadete, él les puede llevar a la casa. Ustedes llámenlo por teléfono y le dicen, che, yo soy alumno del profesor Ferrer, quiero comprar la guía, decime cuánto es, yo vivo en tal lugar, que me la puedes traer y él seguramente te la va a llevar en un momento u otro, porque como está haciendo de cadete, está haciendo de servimoto, entonces cuando pase cerca de la casa de ustedes, se la lleva y listo. ¿Cuánto cuesta, profe? No, 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 no tengo ni idea de eso. No tengo ni idea de eso. Pero son como 97 páginas, así que no. Bueno, no tengo idea. No tengo idea. ¿Para qué te voy a decir una cosa por otra?
Bueno, entonces veamos ahora lo que nos falta por de ver de lo que era este práctico. No quiero incluir esto dentro del práctico para que no tengan más cosas que hacer y les resulte más fácil entregarlo en tiempo y en forma. ¿Mm? En tiempo quiere decir, recuerden que ustedes tienen hasta el viernes, y en forma que me lo presenten prolijo. Presenten un buen práctico. Bueno. Vamos a hacer primero una clasificación de las magnitudes. Las magnitudes físicas se clasifican en dos grupos. Tenemos las magnitudes físicas escalares y las magnitudes físicas vectoriales. Vemos primero las características de cada una de ellas. Decimos que una magnitud física es escalar cuando quedan completamente determinadas, cuando uno da de ella el valor numérico más la unidad. Por ejemplo, cuando yo le digo, chicos, esperen 10 minutos. 10 el valor numérico, minutos la unidad. Y nadie tiene duda de cuánto tiene que esperar. Tiene que esperar 10 minutos. Pero 10 minutos es un ejemplo de una cantidad que corresponde a la magnitud que es el tiempo. Y eso es así porque el tiempo es una magnitud escalar. Otra magnitud escalar es el volumen. Si yo le dijera, bueno, chicos, vayan al taller, bueno, supongamos que estamos en el colegio y le traigan 2 litros de queroseno. 2 el valor numérico, el litro la unidad, y con eso tampoco nadie tiene duda. Y podría ser 2 litros en un envase grande, 2 litros en un envase pequeño, no importa, siguen siendo los 2 litros. O qué sé yo, vayan a Grillito a la vuelta y compren 200 gramos de mortadela. Bueno, 200 el valor numérico, gramos la unidad, y eso es porque es un ejemplo de masa, porque la masa también es una magnitud escalar y queda completamente determinada dando el valor numérico y la unidad. Sin embargo, existen otros tipos de magnitudes, justamente el otro grupo, las magnitudes vectoriales, que cuando yo doy el valor numérico y la unidad, no quedan totalmente determinadas. Por ejemplo, cuando yo digo que un auto se mueve a 80 kilómetros por hora. Bueno, 80 el valor numérico, kilómetros por hora es la unidad. Obviamente estamos dando un ejemplo de una velocidad. La velocidad es una magnitud vectorial, pero a alguien le podría quedar la duda de, y eso, 80 kilómetros por hora, pero ¿para dónde? Bueno, porque lo que falta dar ahí es la dirección y el sentido. La dirección y el sentido nos indican, nos indican el para dónde el cuerpo se mueve, para dónde tal magnitud apunta. Bueno, la velocidad es una magnitud vectorial. La velocidad admite un para dónde. El tiempo no admite un para dónde, el volumen no admite un para dónde, la masa no admite un para dónde. O sea, a la velocidad la puedo caracterizar con un para dónde. Al tiempo no se caracteriza con un para dónde. El tiempo corre de la misma manera para todas. Aunque yo esté quieto, lo mismo pasaron 10 minutos. Pero no es lo mismo que si 80 kilómetros por hora hacia el norte, que hacia el este, que hacia el oeste. Bueno, entonces las velocidades son distintas por más que el valor numérico de la unidad sea la misma. Justamente cuando estamos hablando de magnitudes vectoriales, al valor numérico y a la unidad le llamamos muchas veces el módulo de la magnitud vectorial.
vamos a hablar nosotros muchas veces del módulo de la velocidad. Otra magnitud física que ustedes relativamente conocen, bueno, de la vida diaria sí, seguro la conocen, pero en física recién estamos viendo las cosas, es la fuerza. Supongamos de vuelta que estamos en clases presenciales, yo traigo una caja y le digo a alguno de ustedes, bueno, aplicar una fuerza de 20 newton. Y ustedes miran, bueno, una fuerza de 20 newton, pero ¿para dónde? Que se la aplico del costado, la aplico de arriba, la aplico en forma inclinada, bueno, porque la fuerza de vuelta admite un para dónde. ¿Mm? Eh, la fuerza es una magnitud vectorial. ¿Y cómo el práctico les pedía 3 ejemplos? Bueno, por eso he puesto 3 ejemplos arriba de lo que son magnitudes escalares. Digamos que les voy a decir estos dos, a pesar que no, no pretendo que sepan ahora lo que es una aceleración, ni lo que es un desplazamiento, pero por ejemplo el desplazamiento sí lo pueden llegar a entender en parte. El desplazamiento tiene que ver como, por ejemplo, que yo de vuelta agarremos una caja que yo ponga en el piso y le diga, bueno, vení vos, levantate, mueve la caja, qué sé yo, 1 metro. Puedo decir, bueno, y 1 metro, pero ¿para dónde? Bueno, exactamente. Porque no es lo mismo mover a 1 metro para el norte que para el este, que para el oeste. Entonces, bueno, a esa magnitud que se le admite un para donde le llamamos el desplazamiento. ¿Mm? Es también una magnitud vectorial, digamos como para dar algunos ejemplos. Pero lo que yo entiendo que ustedes sí pueden comprender en estos momentos son estas dos primeras. Tanto la velocidad como la fuerza. Y la fuerza es la que vamos a trabajar justamente de acá en más. Muchas veces nosotros la fuerza, cuando queremos indicar, digamos, o sea, cómo se ejerce la fuerza sobre un cuerpo, digamos que este es el cuerpo y digamos que esto que estoy dibujando ahora como el piso, eh, como que hacemos lo siguiente, o sea, indicamos así con una flechita cómo es que quiero ejercerle la fuerza al cuerpo. Bueno, justamente, las magnitudes vectoriales se llaman así, vectoriales, porque toda magnitud vectorial, eso lo voy a escribir, en el otro curso no lo he escrito, pero toda magnitud vectorial se puede representar con un vector. Y esto parece ser un juego, porque si no sabemos lo que es una magnitud vectorial, bueno, y me dicen cuál es la definición, pero dentro de la definición está incluida otra cosa que tampoco sabemos cuál es. Toda magnitud vectorial se puede representar con un vector. Y la pregunta sería, bueno, ¿y qué es un vector? Bueno, primero que nada yo le voy a decir, un vector es una herramienta matemática, es un ente matemático, del cual, bueno, tenemos una definición, pero ahora justamente vamos a ver cuáles son los elementos de un vector. Esto yo estoy explicando todo siguiendo lo que eran las preguntas de la guía. Ustedes no la tienen, bueno, yo sí la tengo acá a la par a la guía, pero por ejemplo el punto número 18 decía, explican cómo se clasifican las magnitudes físicas y de 3 ejemplos de cada uno de estos grupos. Bueno, justamente, magnitudes físicas se clasifican en escalares y vectoriales, ahí están puestas ya cuáles eran las características de cada uno de ellos y ya hemos dado 3 ejemplos de cada uno de estos.
Y el 19 dice, dibuja un vector e indique en forma clara cada uno de sus elementos. Bueno, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a hablar de los elementos de un vector. Primero lo vamos a dibujar. Pero primero también vamos a hablar como... A ver, acá voy a poner. Desde el punto de vista matemático, si ustedes le preguntan a la profesora de matemática, a la profesora de geometría, ¿qué es un vector? Ella sabiendo generalmente lo que ustedes ya saben, lo que le puede decir que un vector es un segmento de recta orientado. Ustedes ya saben lo que es un segmento, ¿verdad? ¿Ya han visto lo que es un segmento? ¿Han visto lo Sí. que es un segmento? Bueno, un vector no es un segmento. Ustedes han visto también segmento de recta. Un vector no es un segmento de recta. Un vector es un segmento de recta orientado. Es parecido. Yo voy a dibujar a continuación. Primero voy a dibujar un segmento. Eso es un segmento. Eso no es un vector. Un vector es un segmento de recta orientado. Para que sea un vector, tiene que ser así. Ahora sí, esto es un vector. Un vector tiene distintos elementos y yo lo voy a ir marcando a medida que los hable de ellos. Todo vector comienza en un punto. Ese punto donde comienza se llama el origen del vector. Todo vector termina en un punto y no es este. No es ese punto donde termina el vector, no. El punto donde termina el vector es este. El punto donde termina es uno de los elementos del vector y se llama el extremo del vector. La distancia o la longitud del vector, obviamente que será la distancia entre el origen y el extremo, determina algo que llamamos el módulo del vector. Recuerden que el módulo, que estaba acá arriba todavía, me daba una idea del valor numérico más la unidad. Y entonces, para que se entienda, vamos a dar como un ejemplito de lo que yo estoy queriendo decir. Yo estoy queriendo decir que supongamos que si este cuerpo se mueve con una velocidad de V1, supongamos de 40 kilómetros por hora, y si yo tengo otro cuerpo 2 que se mueve, lo he hecho más grande, pero no tiene nada que ver que sea más grande. Si se mueve con una velocidad de 80 kilómetros por hora, lo debo representar con un vector que tenga el doble de la longitud. Porque la longitud, que es la distancia desde el origen hasta el extremo, tiene que ver o representa de alguna manera el valor numérico del vector. En este caso, el ejemplo de la velocidad. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir con esto, chicos? Sí. Bien. Obviamente, para que esto quede bien, tiene que estar, esto habrá que tener una escala. Eso ya lo vamos a ver después. Una escala que me diga, qué sé yo, 1 centímetro equivalen a 10 kilómetros por hora, y entonces, bueno. Bueno, siguiendo con los elementos que tiene un vector, podríamos decir que todo vector está como dibujado dentro de
una recta. Esa recta de alguna manera me está indicando la dirección del vector. La dirección de la recta tiene que ver con la dirección del vector. Y la puntita de flecha de alguna manera, la puntita de flecha me está indicando, pero no es el sentido. Me está indicando el sentido del vector. Y a este vector que yo he dibujado le falta una cosa muy importante que todo el mundo se la olvida, que es el nombre. En matemática, el nombre del vector siempre son letras mayúsculas de imprenta, que se les pone encima como un vectorcito. ¿Mm? Esto es muy importante. Esto es el nombre del vector. Ahora sí lo vamos a subrayar en rojo. Nunca se olviden del nombre del vector. ¿Mm? Si bien yo les decía que si bien es cierto que en matemática los nombres de los vectores siempre son letras mayúsculas de imprenta, en física en realidad los nombres de los vectores corresponden a los símbolos que se utilizan para representar cada una de las magnitudes físicas. Y en este caso, a la velocidad le ponemos una V minúscula. Sí, está bien, a la fuerza le vamos a poner una F mayúscula. Pero la aceleración de vuelta es una A minúscula. Y el desplazamiento encima es un conjunto de un par de letras, donde hay un triangulito y una X. Bueno, todavía es incluso un poco más complicado que todos los otros, pero digamos que los que acabo de poner ahora en azul son los símbolos que nosotros tenemos para cada una de esas magnitudes físicas, ¿no? Las dos primeras, por ejemplo, son las obvias, la V de velocidad, la F de fuerza. Bueno, podríamos decir que hasta la A de aceleración, pero ya fíjense que el desplazamiento ya no es una D. ¿Mm? Esto es medio como química. Hay elementos que sí uno los puede sacar. Oxígeno es con O, nitrógeno es con N, pero ya de ahí, azufre, ¿cuál es el símbolo para el azufre? ¿Qué pasa? ¿Que no han tenido química? El azufre, el símbolo es S. El Es azufre, el símbolo es S. ¿Mm? ¿Y el sodio? Na, creo. Na. N con mayúscula y A con minúscula. Bueno, este, así que también fíjese en que las cosas tampoco no son tan simples como, como parece muchas veces, ¿eh? Bueno, en este momento le voy a... ya estamos terminando, aguanten un cacho nomás. Les quiero aclarar bien cuál es la diferencia que hay entre dirección y sentido. No es lo mismo, a pesar que en la vida cotidiana nosotros podemos hablar medio como si fueran sinónimos, dirección y sentido. eh, en la parte técnica no. Eh,
Yo voy a poner esta frase porque me parece interesante. Yo voy a poner que cada dirección admite dos sentidos. Es como decir, por ejemplo, el ejemplo que yo les he dado. Ese es un segmento. Ese segmento tiene una dirección que es única, que tiene que ver con la dirección de la recta en el cual se ha dibujado. Pero ese segmento tiene dos sentidos posibles. Un sentido es como decir, podemos recorrer esa recta de esta manera, y el otro sentido es obviamente para el otro lado, ¿no? Bueno, imagínense en que está línea recta esto, ¿no? Entonces, una cosa es la dirección y otra cosa es el sentido. Hay muchas veces que es más obvio. Este no es el caso, pero bueno. Por ejemplo, ¿cómo le llamaríamos a esa dirección que acabo de dibujar? Esa línea está... Con minúscula. No. ¿En qué dirección está esa recta que le acabo de dibujar? No, no es que no, sino que pensemos en otra cosa. No es que esté mal tu respuesta, sino que no está orientado a lo que yo les quiero explicar, que tampoco es tan fácil, ¿eh? Por eso medio que trata de ver qué es lo que estoy queriendo decir. ¿Cómo podríamos describir esta dirección a esta recta? Está dibujada en forma Oblicua. Horizontal. horizontal, bien. Bueno, oblicua sería la primera, oblicua más o menos como decir inclinada. Intenté que sea horizontal, o sea, sí, bueno, está un poco inclinada. No, claro, claro. Entendí mal. Pero a lo que yo voy, si esto está horizontal, supongamos que está bien horizontal, ¿cuáles serían los dos sentidos que tendría, que se podría definir sobre esta horizontal? Izquierda y derecha. Claro, hacia la derecha o hacia la izquierda. Bueno, yo creo que el único ejemplo que es bien palpable, que son dos cosas distintas, la dirección y el sentido, es cuando hablamos de la vertical. Todo en este momento debe estar en alguna habitación, y donde se juntan las dos paredes, las dos paredes se juntan en una línea vertical. Esa línea vertical, bueno, esa línea está en una dirección vertical. Esa línea está en una dirección y esa dirección es la vertical. Pero la vertical admite dos sentidos posibles. ¿Cuáles son esos dos sentidos? Arriba y abajo. Hacia arriba o hacia abajo. Fíjate que no es arriba y abajo, o sea, no es que arriba sea un sentido y abajo sea otro sentido. Fíjate que el sentido tiene que ver para dónde la recorres o para dónde se apunta sobre esa línea. Sobre esa línea, porque de vuelta, si yo tengo la línea en blanco no está apuntando para ninguna parte. Pero, a ver, yo voy a... Ahí se entendió bien con esa línea en blanco, ¿verdad? Que una cosa era la línea en blanco está en la dirección vertical. Bueno, y las líneas azules, unas están para arriba y unas están para abajo. Pero ustedes me dirán, bueno, pero está arriba y está abajo. A ver. Y así. Y así sobre todo porque la línea que apunta hacia arriba está abajo y la línea que apunta hacia abajo está arriba. Y yo lo que estoy diciendo es que los sentidos son hacia arriba y hacia abajo, que no es lo mismo que arriba y abajo.
¿Me entienden cuál es la diferencia que estoy haciendo? No es lo mismo arriba y abajo que hacia arriba y hacia abajo. Sí, sí, Y sí, eso es el Sí, profe. sentido. El sentido tiene que ver con hacia dónde apuntan las cosas. Y en ese sentido, estas dos líneas apuntan hacia arriba, independientemente que esta esté dibujada abajo, pero no importa. Apunta hacia arriba. Y esos son los sentidos que uno puede definir dentro de una dirección. Por eso arriba le había puesto que cada dirección admite dos sentidos posibles. Sobre una dada dirección podemos indicar dos sentidos, ¿no? Sí, capaz que ya está durando mucho la clase, pero el punto número 20 le dice, hablando de vectores de dirección y sentido, ¿son sinónimos? Bueno, acabamos de ver que no. Dibuje dos vectores que tengan la misma dirección, pero distintos sentidos. Bueno, es lo que vamos a hacer para terminar la clase. Yo le voy a dibujar dos vectores que tienen la misma dirección, pero distintos sentidos. Lo voy a dibujar primero medio malito, así, medio mal, ¿ah? Como para que... Perdón. Después está bien que esté mal, pero no tiene que estar tan mal, así. Bueno. Esto está mal. Si yo le dijese, bueno, dibujate dos vectores en la misma dirección, pero distintos sentidos, esto estaría mal, pero estaría mal porque le falta uno de los elementos principales de todo vector. ¿Cuáles son los elementos que le faltan a estos dos vectores? Los nombres. Los nombres. Entonces tengo que decir que este es un vector A y tengo que decir que este es un vector B. Y en general, cuando yo comparo dos vectores, cuando comparamos 2, 3, 4, 5, hablamos de tres elementos, que son como lo que sintetizan todo. Hablamos de el módulo, la dirección y el sentido. Y fíjense en que estos dos vectores, hablando de esas dos cosas, ¿qué podríamos decir de esas cosas del vector? ¿Cómo son los módulos? ¿Cómo es la dirección y cómo es el sentido? ¿Los módulos son iguales? No. Y no, porque uno es más grande que el otro, eso está a simple vista. ¿Las direcciones son iguales? Sí. 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 ¿Los sentidos son iguales? No. 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 Bien. ¿Mm? Podríamos... Bueno, después comparar varias cosas. Pero, por ejemplo, lo que quiero, bueno, esto tampoco no sé si se va a entender muy bien, pero... Hablando de estas tres cosas, de módulo, dirección y sentido, yo he querido dibujar dos vectores que tengan el mismo módulo, o sea, y para mí de vuelta, el módulo está indicado como la longitud del vector. ¿Qué pasa con las direcciones estas? ¿Son iguales? No. No.
No. Y bueno, y la otra cosa que le quiero decir que cuando las direcciones no son iguales, los sentidos son incomparables, no se comparan. Ya no vamos a decir con que los sentidos son iguales o distintos, no, 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 no. Directamente los sentidos no se comparan, ¿m? Porque las direcciones son distintas. Tenemos un ejemplo de... qué sé yo, el vector A. Y este es el vector B. Muy similar quizá al primero que hemos hecho, pero para que veamos que en este caso los módulos, de vuelta, ¿son iguales los módulos? No. No. ¿Las direcciones son iguales? Sí, Sí. Sí. ¿Y los sentidos son iguales? también. Bien. Bueno, entonces ya hemos entendido más o menos de qué se trata el módulo, la dirección y el sentido y cómo se representan, digamos, en un vector así. Esto lo vamos a utilizar muchísimo con de vuelta cuando estemos representando fuerzas. Esas flechitas van a representar como acá, como en el ejemplo. Generalmente nosotros, el primer ejemplo que vamos a hacer, la primera aplicación de esto va a ser para representar a la fuerza. A esa flechita van a representar distintas fuerzas. Y en base a eso ya resolveremos distintos problemas que tengamos que hacer. Bueno, chicos, hasta acá nomás llegamos por hoy. Capaz que me excedí un poco el tiempo, pero es que quería terminar por lo menos